Bienvenidos una tarde más a las tertulias de Culturamas en colaboración con Periodista Digital. Hoy tenemos aquí a Lone Fleming, buenas tardes. Buenas tardes. Y a José Manuel Serrano Cueto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana, día 30 de noviembre, se estrena en Madrid el largo documental Contra el Tiempo. Y precisamente proponemos un recorrido por el cine español, el cine que se hacía aquí en los años 60 y 70. Y tenemos a Lone Fleming, que es una actriz que ha hecho más de una veintena de películas de terror y de otros géneros con Amando Osorio, con Eugenio Martín, y que ahora vuelve otra vez a actuar. Sí, antes de ayer he hecho 35 películas y ha pasado 35 años desde que no he hecho un papel. Así que ya me he inaugurado el otro día. Sí, señor. Y José Manuel Serrano Cueto, que es el director de la obra, además es escritor, guionista, ha hecho obras interesantísimas sobre Vincent Price, Todd Browning, sobre Jess Franco, sobre Aldo Sambrel, del que hablaremos después también. Y yo quería preguntarte, he leído en la obra que todo esto se originó hablando con Aldo Sambrel, ¿no?, en su oficina de Gran Vía hace sí, unos años. Ese es el origen de este documental. En el año 2005, más o menos, Aldo estaba en un momento en el que trabajaba muy poco, pero él tenía una pequeña productora en Gran Vía, al lado de, siendo esquina con la cafetería Zara, que ya no está. Y él quería hacer algo y me propuso escribir un guión que él mismo iba a producir. Entonces yo en aquel entonces le hablé del documental. A él el documental no le terminaba de encajar, le parecía muy bien la idea de recuperar a los actores mayores y tal. Y eso se transformó en un cortometraje de ficción, Río Seco, pero con muchísimos puntos en común con el documental. Y el documental ya de por sí viene años más tarde con la ayuda de Carlos Taillefer. La historia es un actor joven que va recorriendo a través de la película la vida de otros personajes, uno de ellos eres tú, Lone. Sí. ¿Y cómo ha sido volver a rodar? Mira, yo recuerdo cuando me llamaran José Manuel Cuetos y Carlos Taillefer, la verdad que casi no me lo podía creer, porque en cierta forma pensé que ya estaba olvidada, como pues no. Quizás mucho, ¿No? Pues no, al final no. Entonces para mí ha sido una gran alegría, me ha supuesto pues volver a pensar en volver al cine, y porque en el fondo uno lo echa de menos. Uh-huh. Así que... ¿Y has notado muchas diferencias entre el cine de entonces, el de los 70 y los 60? Yo noto quizás una diferencia entre la gente joven de entonces y la gente joven hoy. Hoy ocurre todo mucho más a prisa, y luego hay una cosa, creo que muchos actores hoy se parecen. Entonces a veces es un poco difícil de distinguir y quedarse con los nombres de los actores hoy. Uh-huh. Y luego pasan muy rápido y hay muchos nombres. Sí, cada vez más, ¿verdad? Cada vez más. Te quería preguntar, José Manuel, respecto al largo documental, ¿hay ese amor por el cine, ese gusto por observar el cine dentro del cine, ¿no? Que aunque sea un largo documental, en otras ocasiones hecho en ficción, tu intención era observar no solo los personajes, sino el cine que se hacía en España, Samuel Bronston, las grandes obras que se han hecho y también las menores? Sí, un poco poner el foco efectivamente en estos actores menos conocidos, y que a través de ellos hiciésemos una radiografía de aquella época tan interesante, tan denostada muchas veces por la propia profesión incluso, uh-huh. Y que sin embargo a mí me parece fundamental, y yo siempre digo que para mí aquella época es quizás cuando más se ha podido acercar el cine español a una industria, ¿no? Uh-huh. Que de hecho comentábamos luego antes fuera de los micros que hoy en día es dificilísimo con la crisis levantar un proyecto, y en aquella época se levantaban rápidamente. Sí, entonces había muchísimo trabajo. Uh-huh. La verdad, y sobre todo los actores secundarios trabajaban muchísimo, y yo creo que han estado también muchos años trabajando, ¿no? Yo creo que sí. Se trabajaba de forma continua, y además sí, también surgían por ese tipo de rodajes grandes anécdotas que aparecen en la película, y que no solamente son anécdotas de los rodajes, sino de las vidas, ¿no? Habéis buscado en la forma de narrar que sea ameno, que sea directo y que resulte atrayente. ¿Cómo os decidisteis por esta forma personal de elegir el discurso? La verdad es que
aunque ya estaba pensado un poco a priori ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo no meter demasiadas imágenes de archivo, visual, audiovisual no hay ninguna. O sea, las imágenes de archivo que hay son fotografías y pocas, porque queríamos darle toda la importancia a ellos, ¿no? Pero en realidad la estructura surge ya en montaje. Con la ayuda del montador, Jesús Ramé, probamos varios tipos, ¿no? de varias maneras, ¿no? De contar la historia. Una primera, quizás la más convencional, la más televisiva, que es ir picando las entrevistas. La verdad que a mí no me gustó, a él tampoco. Nos pusimos de acuerdo en que teníamos que verlos por separado, teníamos que disfrutar un rato de cada uno de ellos, y porque al fin y al cabo es, a mí personalmente, lo que me gusta cuando hablo con ellos, ¿no? Sentarme y charlar horas y horas, ¿no? Hay dos cuestiones que me parecen importantes. Una es que la película tiene dos partes, sin destripar demasiadas cosas, aunque sea un documental, que es la parte de las entrevistas con ellos, y luego una parte de un encuentro entre actores veteranos. Sí, porque bueno, queríamos también huir, ¿no? Dentro de lo posible, de lo que es la mera entrevista, ¿no? Y entonces, bueno, una de las opciones que teníamos pensada al principio, además, esa parte que tú dices de la primera que se rodó, ¿no? Aunque aparece en estas cosas del cine, aparece al final de la película, ¿no? Pero queríamos salir un poco, salir al exterior y plantear otro tipo, acercarnos dentro de lo posible un poco más a la ficción. Y de ahí que hiciésemos ese encuentro con Mabel y con Carlos Bravo, que hacía muchos años que no se encontraban, ese encuentro en un marco fantástico en el Festival de Málaga, en Málaga, donde además Mabel Escañó acababa de llegar, ¿no? Después de jubilarse. Está lleno de cinefilia, pero de cinefilia no solo de la cinefilia española, digamos, de los actores que habéis trabajado, sino que contáis también muchas historias y anécdotas de las estrellas internacionales que venían. Con lo cual, cualquier cinéfilo que le interese en diferentes momentos y periodos va a pasar un buen rato con la película. Sí, porque bueno, casi todos ellos, prácticamente todos han trabajado con, incluso Fernando García Rimada, que es el actor quizás un poco que se sale del elenco, pero incluso él, todos han trabajado con estrellas internacionales y claro, en rodajes muy importantes. Entonces esas anécdotas a nosotros que somos tan fetichistas y tan cinéfilos en ese sentido, pues nos encantan las que cuenta sobre todo Ricardo Palacios, ¿no? Sí, Nicolas Ray, Charles Bronson, todos los que aparecen allí, desde luego son interesantísimas. Quería preguntaros a los dos también, ya que hablamos de anécdotas del rodaje, porque también hay unas cuantas anécdotas del rodaje, ¿no? Cosas que han pasado, que se han querido, que no. Sí. ¿Cómo ha ido el rodaje? ¿Cuál? El rodaje de Contra el Tiempo. Bueno, fantástico. Yo enseguida me he encontrado muy a gusto con José Manuel y Carlos Taillefer, y la verdad que hicimos la entrevista como si nos hubiéramos conocido siempre. En el caso de Lone, quizás como es una entrevista pues en su casa, estuvimos un buen rato con ella y tal, quizás hay menos anécdotas. De todos modos, hay una que para mí importante, que es que yo quería que en algún momento hubiera aparecido Eugenio Martín. De alguna manera pensamos en que en algún momento se incorporara y tal. Y Eugenio, que ella lo puede decir, es bastante tímido en ese sentido. No sé si era real, me imagino que sí, o se buscó la excusa de quitarse de medio y se fue hasta de la casa, prácticamente hasta que no terminamos la entrevista, ¿no? Y bueno, esa es la anécdota con Lone, pero hay infinidad de anécdotas a lo largo de casi 2 años de rodaje, de preproducción, de postproducción. Creo que alguna que pueden apreciar incluso los espectadores, que va a ser muy hitchcockiana, es que tú también apareces, aparte de director, apareces en la película. Bueno, en realidad esa es la gran anécdota con Lone, efectivamente, porque yo no quería aparecer en la película, yo aparezco en 2 momentos, uno por un tema sentimental con Aldo Sambrel, y el primero con Lone, que la entrevista se la hago yo a Lone, es simplemente porque ese día Antonio Mora, el actor que sale al resto del documental, no pudo venir, nos falló a última hora por motivos de trabajo, y entonces como nos costaba tanto trabajo poner de acuerdo al equipo para trabajar y conseguir, bueno, pues la cita con los actores, si dejábamos de hacer ese día la entrevista podíamos irnos a 2 meses.
Entonces decidimos, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Por eso salgo yo ahí, intento explicar un poco el tema de Antonio Mora y tal, y que ahí es verdad que hay gente que me dice, joder, qué raro, ¿no? Porque luego estamos esperando que aparezca Antonio, pero es que no hay otra historia que esa, que es que no pudo ir ese día, ¿no? Fue una necesidad imperativa, ¿no? Sí, está, guión. Efectivamente. Pero yo lo pasé muy bien, ¿eh? Sí, esa entrevista se nota que además hay un ambiente muy bueno y tú cuentas unas anécdotas sensacionales, no tanto de rodajes, sino de tu vida. Sí. Que la gente te preguntaba, creo, si son verdaderas, si son ciertas. Sí, el otro día tuvimos una presentación con 50 niños de 9 a 13 años. Uh-huh. Entonces, como yo cuento... Si me permites, del Colegio Trabenco de Leganés. Sí. Y entonces... les gustó mucho, aplaudieron mucho, y entonces había 2 niñas que al final tuvimos un coloquio, y entonces una niña dice, oye, ¿es verdad que cuando subiste al avión encontraste ese sobre con dinero? Y ahora ya todo el mundo tendrá que ver la película para saber lo que contenía el sobre, que no lo voy a decir. No, lo dejamos en el y otra niña dijo... Oye, ¿y es verdad lo que cuentas de ese perro en Portugal que recogiste de la calle? ¿Es verdad que también lo recogiste? Y digo, sí, todo lo que cuento es verdad. Eso le da un valor añadido. Y en esa línea a mí me gustaría hablar un poco de... Yo cuando vi la película la primera vez, del valor histórico que yo creo que realmente tiene. Es decir, se recogen a una serie de actores... No es que es necesariamente de reparto, pero actores que, si no, el público en general, pues ahora no hubiera conocido, le sonaría, a lo mejor lo habrían visto, como por ejemplo a Fernando el Católico, ¿no? En la película de Ridley Scott, pero no los conocería. Y aquí hay un valor que es de documento histórico en sí mismo. Sí, yo creo que esto, como alguien me dijo, tiene para una serie, ¿no? Para dedicar a cada uno de ellos en una serie y rescatarlos, ¿no? Porque efectivamente casi siempre se le da voz a los grandes actores, a las grandes estrellas, son a las que estamos ya pues acostumbrados a oír. Y sin embargo, estos actores que todo el mundo alguna vez los ha visto en alguna película y que les suena y dice, joder, efectivamente yo lo he visto, a lo mejor no recuerdan la película, seguramente no saben el nombre, pero estos actores que han trabajado la mayoría en bastante más rodaje que las estrellas, porque gracias a hacer papeles pequeños a veces hacían, no sé si la butad que dice Carlos Bravo en algún momento de 16 películas al año con José Frade, no lo sé. Sí, pero sí es verdad que hacía muchas. A mí Aldo me contaba que estaba rodando una y que en Almería y que terminaba de hacer su sesión y se iba a otra que estaban rodando un poco más allá porque también tenía papel, ¿no? Entonces, las anécdotas que ellos tienen y las cosas que ellos pueden contar son realmente auténticas, ¿no? Sí. Infinitas, realmente. Sí, esa es una de las riquezas que tiene el largo. Y has citado a Aldo Sambrel, del que hemos hablado. Me gustaría que retomáramos esta figura porque, para quien no lo sepa, es el malo del spaghetti western por excelencia, y él está presente sin estar presente en la película. Sí, bueno, él iba a estar, él iba a tener su momento de entrevista como el resto, pero desgraciadamente falleció. Uh-huh. Entonces, yo creía que era de justicia moral para mí el que Aldo estuviera en la película, porque efectivamente la idea había surgido de mis conversaciones con él, ¿no? Y bueno, se nos ocurrió que un día recordé que tenía una cinta en casa de cuando yo iba con él, pues algunas veces me llevaba la cámara y le grababa en su día a día y tal. Y pensé que tenía un poco material, el making of sobre todo de aquel corto que hicimos. Pero cuando descubrí la cinta vi que no, que había muchas más cosas, ¿no? Entonces, ahí dándole vueltas se nos ocurrió esa idea, porque que además, como decía antes, para mí tiene un cierto valor, porque para mí supone el reencuentro con Aldo, ese reencuentro que no se pudo dar realmente, ¿no? Porque falleció y no pudimos hacerlo, pero está, y esas imágenes son inéditas, o sea, son imágenes que nunca se han publicado y que aparecen en el documental, y está. Sí. Ya voy a contar una anécdota preciosa y increíble sobre Aldo. Eugenio Martín, que es mi marido, y yo estábamos en un festival de Almería hace 2 o 3 años. ¿Cuándo murió Aldo? ¿Hace 2? 2010. Y justo cuando estábamos en el festival vino la viuda de Aldo Sambrel con la urna
y recuerdo que era de noche, era impresionante, luna llena. Y venían 6 jinetes subiendo, la viuda estaba en la escalera del salón del western, y venían 6 jinetes y subían, desmontaban, cogían la urna, subían otra vez a caballo y llevaban la urna y te esparcía por todo el poblado del oeste todas las cenizas de Aldo Samvel. Fue... Además es muy bonito porque sus lugares de rodaje, ¿no? Exacto, por eso. Por eso. Qué bonito. Sí, era impresionante. Quizá esto es una metáfora de lo que la propia película representa, porque es una época que se acaba, algunos actores que fallecen, pero también de todos estos proyectos aparecen cosas nuevas. Creo que tú tienes proyectos nuevos. Sí, estoy en contacto con muchos directores jóvenes de cortos y no se cobra un duro, pero eso da igual porque hay que volver a aprender, hay que volver a empezar de cero. Lone es una estrella del terror internacional, porque creo que tienes fans en todas partes. Sí, la verdad que cuando luego me di de alta en Facebook, me quedé alucinada. En efecto, en Estados Unidos, en Venezuela, en Argentina, por supuesto en España. Y... Sí, te siguen. Sí. Te siguen y ahora te proponen también cosas. Sí. Concluyendo sobre la historia de la película, otra cosa que destila es el amor no solamente por el cine, sino por la actuación. Es decir, los actores, independientemente de que hayan tenido más o menos recorrido luego en sus carreras, todos transmitís un amor por la actuación, un cariño por lo que habéis hecho. Ninguno tiene rencor ni nada por el estilo. Y esto es algo que se ha captado muy bien en la película. Sí, eso es una sorpresa en realidad, porque uno se esperaba, yo me esperaba que fuese todo lo contrario. Pero además no lo pensaba porque lo pensaba de una manera fundada, porque he hablado con muchos actores fuera de cámara, ¿no? Con muchos de estos actores y sé que hay en algunas veces hay cierto rencorcillo, ¿no? Pero yo inicialmente pensaba que iba a ser así, pero no quería. Yo quería que el documental tuviese un tono, pues al final el que tiene, ¿no? El que tiene, sí. Pero fue todo muy fluido. La verdad es que a lo largo de los encuentros con los actores, de las entrevistas, yo creo que es muy importante la figura de Antonio Mora, del actor joven, porque a veces ellos se ven reflejados en él cuando empezaban y quizás a veces le tratan con más dulzura, a pesar de que es muy duro también lo que cuentan. Porque para él, para Antonio, porque decir, como él dice en algún momento, ¿no? Es que había mucho trabajo entonces, ¿no? Es que antes había mucho trabajo y ahora no lo hay. Y a él le está costando la misma vida, como dice, ¿no? Sí, literalmente. Y es verdad que antes había mucha más posibilidad, ¿no? de trabajar, porque había más trabajo, ¿no? También dice Antonio Vallance en un momento en la película, que es otra reflexión, que donde había el trabajo realmente bueno eran las producciones extranjeras. Cuando luego se hacían producciones nacionales, aunque se hicieran, se cobraba menos. Eso me encanta, eso, ¿no? Cuando lo cuenta Antonio, porque es verdad, cuando él dice... Claro, él resulta que empieza a trabajar con Samuel Bronston y cobra un dineral. Y resulta que cuando empieza a trabajar en películas nacionales, le dicen, no, pero es que esto no es mi caché. Es que él creyendo y como él dice, ¿no? Con total sinceridad, ¿no? Que es que el equivocado era él, que es que en realidad ese era el caché, es que el que cobraba mucho antes era él, porque trabajaba en esas grandes superproducciones, ¿no? No lo cuenta Fernando en el documental, pero Fernando siempre me contaba, ¿no? Que él, cuando hizo 1492, La conquista del paraíso, que su papel de Fernando el Católico al lado de Sigourney Weaver, Ridley Scott lo desdibuja totalmente y él aparece y es muy breve, pero él no siendo nadie, haciendo ese papel, siendo total desconocido, tenía una rulo propia. Y además, cuando terminó sus sesiones, le dejaron estar varias semanas más en su rulo para asistir en Salamanca al rodaje. Y luego hizo La Lola se va a los puertos y compartían ruló, Paco Raval y todos los actores compartían ruló, ¿no? Ilustra muy bien las diferencias, ¿no? De presupuesto y de tipo de cine. Yo la verdad que no he ganado nunca mucho dinero y creo que la mayoría de mis películas son españolas. Sí me gustaría saber, ya que has hecho muchas películas de terror, ¿cómo ves el terror actual? Porque es un terror diferente, quizá más explícito. Yo creo que el terror entonces quizás era un poco más ingenua, ¿no, José? Creo que sí. Sí, más ingenua. Sí, también porque
hay más hay mucho más efectos, ¿no? efectos especiales hoy en día, y antes de verdad que era una lucha muy muy fuerte por tener lo más mínimo efectos especiales que podían resultar realistas. Uh-huh. Yo recuerdo que Amando estaba más encima de los muertos que de nosotros. La verdad que sí. Sí, Amando Soria, el director. Sí. Para ir concluyendo, mañana se estrena en Madrid. ¿Dónde se estrena? Pues se estrena en un sitio muy adecuado, uh-huh. ¿no? Porque es una sala que nace de unos grandes aficionados del cine fantástico. Y bueno, al fin y al cabo la película también está ella, y el resto también ha trabajado en cine fantástico, en cine de terror. Y la sala es Artistic Metropol, está en la calle Cigarreras, número 6, creo, recuerdo. Y bueno, mañana es el estreno en Madrid, esperemos que tenga buena acogida y que la prolonguen. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta charla, y les recomendamos a todos Contra el Tiempo, un largo documental que disfrutarán de anécdotas del cine. Muchísimas gracias a ti. Gracias a vosotros. Gracias. Despedimos aquí las tertulias de Cultura Más.